Que ya estamos en contacto con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal de IDL. Pues el día de ayer, como ya le habíamos comentado para el programa, se dio la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese tribunal que se encuentra en San José, en Costa Rica, para tratar sobre los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Estimado Carlos, muy buenos días, bienvenido a ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Estimados amigos, buenos días. Un gusto de conversar con ustedes. Estimado Carlos, rápidamente para consultarle de entrada, ¿qué motivó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelva a tratar estos dos casos después de mucho tiempo? Mira, en realidad el motivo de la audiencia convocada el día de ayer es la promulgación de la ley de amnistía para casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Hay que recordar que cuando el Congreso aprobó esta norma, nosotros hicimos de conocimiento a la Corte a través de una comunicación y la Corte, a través de su presidenta, Nancy Hernández, emitió una resolución de medidas urgentes en la que señaló y dispuso que el Estado peruano no podía promulgar esa norma porque efectivamente es una norma atentatoria contra los derechos fundamentales de las víctimas y especialmente del caso Barrios Altos, ¿no? Ante esa circunstancia, el Estado peruano hemos visto que ha hecho un caso omiso a esa disposición de la Corte y promulgó la ley. La Presidenta de la República el 13 de este mes promulgó la norma, además de una ceremonia un tanto exagerada y rimbombante, apapachando a un condenado por crímenes de lesa humanidad como el señor Rivero Lazo, y por lo tanto la Corte dispuso llamar a una audiencia de carácter presencial para que el Estado peruano rinda cuentas de este nivel de incumplimiento de las disposiciones de la Corte Interamericana. Y el día de ayer se ha realizado la audiencia. El Estado peruano, que inicialmente quería tener una audiencia presencial, se vio obligado a concurrir, dado el requerimiento que hizo la Corte Interamericana de que debía cumplir con el mandato de concurrir a la audiencia en términos presenciales, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido el día de ayer aquí en San José de Costa Rica. Sí, y de hecho el gobierno designó al Ángel Delgado Silva, ¿no?, como representante del Estado, pero este personaje es bastante también como interesante porque tiene unas ideales bastante alejadas de lo que se trata de buscar con la respuesta a estos casos, ¿no? Me parece que él ha apoyado mucho las declaraciones de la presidenta que en el momento hizo acerca de esa ley de amnistía. Mira, en realidad salimos un poco desconcertados, soy sincero, no solamente de la audiencia, sino de la acreditación de los representantes, ¿no? Sí. Primer dato de que este caso no logramos entender por qué razón no lo maneja la Procuraduría Pública Supranacional, la encargada de litigar casos ante el sistema interamericano, lo que entendemos tiene abogados especializados en la materia. La litigan dos procuradores o dos agentes del Estado, que son dos abogados de la Universidad Santa María de Arequipa. Y luego, solo 2 días antes, es decir, el día martes, acreditaron a Ángel Delgado Silva, ¿no? Mira, Ángel Delgado puede tener los cargos y la trayectoria política que tiene, pero en realidad no es una persona especializada en el litigio o siquiera en el conocimiento del derecho internacional. Idónea. Y creo yo que esa es la razón por la cual lo que hemos visto el día de ayer es una defensa del Estado absolutamente desorientada, desordenada, sumamente mediocre, y creo que el Estado la va a terminar pagando por el hecho de que me parece que no se ha dado ninguna respuesta satisfactoria ante la Corte Interamericana de la razón de por qué era necesaria una ley de amnistía para violaciones a derechos humanos en el Perú. Teniendo en cuenta que la Corte Interamericana pues tiene al Perú como uno de los estados con más desacatos a sus sentencias, ¿no? Entonces, creo que eso de enviar a una persona como Ángel Delgado refleja este retroceso en saber de la materia de los derechos humanos. Sí. Además, creo que el tono de la presentación de los 3 agentes del Estado que intervinieron, en realidad nos daba la impresión de que habían como que 3 agentes de Estado de 3 estados diferentes, ¿no? Cada uno llegó con una agenda política muy particular. Ángel Delgado a querer cuestionar la competencia de la Corte, a querer decirle a los jueces de la Corte Interamericana qué cosa lo que pueden hacer y qué cosa lo que no pueden hacer, que es el peor discurso que un abogado, no solamente en un tribunal internacional, sino en cualquier tribunal del mundo puede hacer. Tú no puedes
como se suele decir popularmente, intentar ir a escuelear a un juez, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso hizo Delgado, ¿no? Más allá de negar la competencia de la Corte respecto de la obligación que tiene el Estado peruano de cumplir las resoluciones de supervisión de cumplimiento, como también el discurso del señor Cáceres, que tenía un afán particular de mencionar al expresidente Vizcarra en un tema en el que no tiene nada que ver. Creo que son dos ejemplos de la manera absolutamente desordenada, desconcertante, con la que el Estado se ha manejado el día de ayer, frente a una posición, creo yo, no por haber estado en esa posición, de parte de los peticionarios, es decir, de los abogados de las víctimas, una posición lo suficientemente consistente, sólida y bastante bien desarrollada de por qué estamos pidiendo la intervención de la Corte, ¿no es cierto?, en el sentido de que disponga la inaplicación de las leyes de amnistía que se acaban de promulgar. Carlos, una pregunta. ¿Hacía falta que vayan 3 representantes por parte del gobierno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo de verse, cabe recalcar tu apreciación de esta desorientación que se vio y asimismo de los abogados que mostraron algunas frases peruanas, otro metió a Martín Vizcarra, bueno, efectivamente una desorientación un poco total por parte de ellos, ¿no? ¿Era necesario que vayan 3 abogados? Mira, no, en realidad no es necesario, ¿no? Por lo general, la representación del Estado la suele manejar la Procuraduría Pública Supranacional. Suele ir el Procurador Público, en este caso el señor Carlos Yaja, y algún abogado de esa Procuraduría, más la asistencia de los abogados de la Embajada Peruana en San José de Costa Rica. Pero en este caso se ha manejado de una manera diferente y yo diría casi fuera de la ley, porque desde el gobierno del presidente García se organizó la Procuraduría Pública Nacional como responsable de litigio de los casos a nivel internacional que tiene el Estado peruano. Y de repente Boluarte, en el tema del indulto a Fujimori, decidió apartar a los procuradores de la Procuraduría Pública y darle este papel a los agentes del Estado peruano, que son 2 abogados de la Universidad Santa María. Me acabo de enterar que uno de ellos es nada menos que el rector de esa universidad. Pero mira, más allá del cargo académico que pueda tener, en realidad es gente, me da esa impresión, que no tiene ningún conocimiento de derecho internacional, que no tiene ningún conocimiento del marco jurídico interamericano y de la jurisprudencia del sistema interamericano. Bueno, y eso te hace pasar los papelones que hemos estado viendo el día de ayer, ¿no es cierto? O sea, no se trata simplemente de ir a decir lo primero que se me cruza por la cabeza ante un tribunal internacional, digamos. Creo que lo que hemos visto ayer es un poco vergonzoso, le soy sincero, porque por lo general el Estado no se defiende tan bien, pero lo de ayer me parece que ya se atravesó todo límite en cuanto a la ineficacia y la mediocridad de la defensa de parte del Estado peruano. Creo que es un asunto sustancial, ¿no? Claro, creo que ellos iban con ese pensamiento, como ya lo habíamos hablado, de la presidenta, ¿no? Que ella pues ha defendido esta ley como un acto de justicia hacia quienes se han hecho cargo con juicios interminables e injustos hacia estas personas, ¿no? Pero cómo olvidar que son estas personas quienes han cometido estos delitos hacia las víctimas, ¿no? Y que pues para ella eso es distorsionar la historia, y creo que los abogados que han sido 3, han ido con ese mensaje, ¿no? De parte del Estado, y pues han hecho este papelón como usted ya lo menciona. Sí, es correcto, digamos. Asumir o plantear una posición negacionista en un tribunal internacional, un tribunal que ya ha sentenciado, ¿no es cierto? Barrios Altos el 2001, la Catuta el 2006, me parece que es lo más, no solamente ingenuo, sino lo más ineficaz que uno puede desarrollar como acto de defensa y como abogado. Es decir, no vas a querer ante un tribunal internacional de derechos humanos, querer un poco corregir la historia y decir como que esto no fue parte de lo que busca ser beneficiado por la ley de amnistía, ¿no? Me parece que ese dato en realidad da cuenta de la completa desorientación de qué tipo de defensa debía desarrollar el Estado y qué tipo de argumentación debía plantearse ante un tribunal de carácter internacional. Ayer lo que hemos visto, creo yo, son intentos más o menos políticos de dar una explicación y de atacar a la Corte Interamericana, pero me parece que eso va a ser un argumento absolutamente insuficiente respecto de lo que la Corte ha querido escuchar como explicación de por qué razón se dictó una norma que ya fue señalada como una disposición inaplicable en el derecho internacional por la propia Corte Interamericana en la sentencia del caso Barrios Altos del año
del año 2001, que desde todo punto de vista ha marcado la jurisprudencia a nivel regional de por qué esas leyes de amnistía son inaplicables, porque vulneran el derecho a la justicia, vulneran el derecho a la verdad de parte de las víctimas, pero también significa una gravísima intromisión en la labor del Poder Judicial. ¿Por qué razón Rospigliosi y Boluarte tendrían que decidir qué cosa es lo que tiene que hacer la justicia, digamos? Eso me parece simplemente inadmisible. Así es, Carlos. ¿Y cuál sería el papel ahora de IDL en cuanto a estos dos casos luego de esta audiencia? ¿Qué viene ahora? Mira, lo que está pendiente ahora es que la Corte emita una resolución, ¿no? Me parece que lo más probable es que la Corte termine de ratificar un pronunciamiento de que las leyes de amnistía son incompatibles con el sistema interamericano, de que son incompatibles con el derecho internacional y consecuentemente lo que corresponde a los estados a nivel de toda instancia, sobre todo judicial o jurisdiccional, es la inaplicación de esta ley. Y seguramente la Corte también volverá a declarar, y de eso hay que preocuparnos mucho, que el Estado peruano ha ingresado a una nueva situación de desacato, porque la presidenta de la Corte hace solo 2 semanas emitió una resolución en la que dispuso, no recomendó, sino dispuso que el Estado peruano no promulgue la ley, y la ley se promulgó. Por lo tanto, eso nos coloca directamente en una situación de desacato internacional. Claro que sí, y también pone a Perú en esa lista de países que realmente pues que violenta los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Pues vemos el caso de Venezuela, vemos el caso de otros países de América Latina, y Perú ahora también puede convertirse en un país así como tal, ¿no? Porque con esta ley Sí, lo único que hace es desacatar y simplemente hacer caso omiso, porque el hecho de que, bueno, esos casos ya fueron hace 25 o 30 años atrás, ya no tienen la misma importancia de ahora, ¿no? O sea, es correcto, es y correcto. Sí, no, entonces, lamentablemente creo que estamos caminando hacia una posición que nos va a colocar al costado de Venezuela, de Nicaragua. Digamos, son países que de la boca para afuera son condenados por parte de la coalición que gobierna el Perú, pero en el tema de derechos humanos están haciendo prácticamente lo mismo lo y mismo. están recorriendo el mismo camino de atacar al sistema interamericano y de acusarlo como si el sistema interamericano y las decisiones que ha emitido son los responsables de la crisis política que el Perú está viviendo, ¿no? Así es, doctor Rivera, muchísimas gracias por haber A estado presente ustedes. para NP Radio, la voz vibrante del Perú, y es un gusto que IDL siempre esté pues acompañando estos casos y sobre todo a los familiares de las víctimas. Muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto.